Bueno, hoy vamos a hablar sobre la sanidad, principalmente, ¿sí? Sí, vamos a hablar sobre la voluntad de Dios en la sanidad y vamos a ver por qué muchas veces no nos llega la sanidad, ¿sí? Si es un deseo de Dios o no, si Dios manda enfermedades o no a nosotros, a sus hijos, para que nos quede claro y podamos actuar en fe y podamos mejorar nuestra vida y comunicación con Dios. ¿Sí? Caro, ¿te puedo pedir Isaías 53:4, por favor? Quiero que la lean. Si traen su Biblia, excelente, pero quiero que la lean. Si no, vamos a leerla aquí juntos. ¿Sí? Ciertamente llevó él. ¿Quién es él? Jesús. Fíjense, ese Antiguo Testamento, Isaías, sin embargo, ya hablan de Jesús. ¿Sí? Amén. Se llevó, ¿qué? Él, nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. El 5, por favor. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él. Y por su llaga fuimos nosotros curados. ¿En qué tiempo está escrito esto? Fuimos nosotros curados. ¿Es pasado? O sea, ya fuimos curados. Entonces, ¿por qué hay enfermedades aquí? Si ya fuimos curados. Y en el cuerpo de Cristo, nosotros somos el cuerpo de Cristo y aquí tenemos enfermedades. ¿Por qué? Es lo que quiero y voy a tratar de explicárselos para que todos aquí seamos vigorosos, tengamos fuerza y no estemos enfermos. ¿Sí? ¿Alguien de aquí tiene un familiar que tiene una enfermedad? ¿Sí? ¿Sí? ¿Alguien aquí tiene una enfermedad propia? ¿Sí? Ok. Eso no debería pasar, pero ¿por qué nos pasa? Y es lo que vamos a tratar de explicar bien. Pero que quede claro que la voluntad de Dios desde el Antiguo Testamento, y voy a explicar que también en el Nuevo Testamento, ¿sí? El deseo de Dios es que tú y yo estemos sanos, ¿sí? Que tú y yo estemos prósperos, que tú y yo podamos servirle a Él. ¿Amén? ¿Sí? Ok. Y por eso quiero entrar en Mateo 8, 16 y 17. Y cuando llegó la noche, trajeron a él, ¿a quién fue? ¿A Jesús? ¿A Jesús? ¿Sí? Ok. Trajeron a Jesús muchos endemoniados y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos. ¿A cuántos de los que le llevaron sanó? A todos. Amén. Vean qué importante es saber que la voluntad de Dios es sanar a todos. No habla de que yo te voy a enfermar, ¿sí? Y menos en la gracia de Dios, sino habla de que va a sanar a todos. ¿Amén? ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Sí? Y esto fue antes de ir a la cruz, ¿sí? Él estaba en los 30 años antes de entregarse, ¿sí? En la cruz, antes de la resurrección. Recordemos que Pedro fue una persona muy cercana a Jesús, el apóstol Pedro, ¿sí? Él no estaba ahí cerca de cuando crucificaron, pero sin embargo, ¿sí? Vio, y por eso escribe, ¿sí? Escribe en Primera de Pedro 2:24, por favor, escribe lo siguiente, para que observen la correlación que existe entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, para que nos podamos explicar que toda la palabra de Dios es un hilo de oro, el cual habla de Jesucristo. Amén.
¿Sí? ¿Estamos claros? ¿Sí? Vean, primera de Pedro, estuvo ahí presente, estuvo lejano, pero estuvo presente porque estaba muy perturbado por lo que le había pasado. Y después Dios lo llena del Espíritu Santo, ¿sí? Y ahí es cuando llena a todos los apóstoles y se van a hacer la gran comisión. Quien llevó él mismo, o sea, Jesucristo, nuestros pecados en su cuerpo, sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. ¿En qué tiempo fue esto? ¿Hace 2000 años? ¿Sí? Casi 2000 años, como quieran, es pasado. Fuimos sanados. ¿Y por qué hay gente que está enferma? Amén. ¿Qué es lo que sucede en el cuerpo de Cristo y qué sucede con otras personas que también? Amén. Eso es lo que vamos a resolver, porque ya está resuelto en la palabra de Dios. Sí, Salmo 103, del 1 al 3. Bendice, alma mía, a Jehová. Vamos a leerlo todos, por favor. Fuerte. Bendice, alma mía, a Jehová. Y bendiga todo mi ser su santo nombre. 2. Bendice, alma mía, a Jehová. Y no olvides ninguno de sus beneficios. El siguiente. Él es quien perdona tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias. Perdona todas tus iniquidades. O sea, si tú has cometido un pecado y no te has perdonado, ¿sí? Lo sigues cargando. Y no le puedes servir a Dios Padre en la gran comisión si estás cargando cosas. Necesitas soltarlas. Él ya te perdonó. ¿Sí? Es Salmos. En el tiempo del rey David, Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias. Y el 4, el que rescata del hoyo tu vida. ¿Alguien ha estado en el hoyo? Yo sí. Los demás, bueno, y nos rescató de ahí. El que te corona de favores y misericordias. Todavía te saca del agujero, te levanta y todavía te corona. ¿Por qué? Porque estás siendo obediente y humilde ante Él. Amén. El que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Amén. Amén. Un aplauso al Señor. Tienes que tener claro que Jesús muere en la cruz por nosotros. Tienes que tener claro que Él se lleva todos tus pecados. Los que no has cometido, también se los lleva. Pero ¿cómo se los lleva? ¿Y por qué se los lleva? Por el amor de Dios. Debemos tener fe, hermanos, en que esto sucede. Ahora, ¿cómo podemos nosotros saber que Él nos perdona si ni siquiera nosotros mismos, ¿sí?, nos hemos perdonado? Debemos aprender a perdonarnos, ¿sí? Qué fácil lo dije, ¿verdad? Qué difícil hacerlo. Y una vez, salud, y una vez que te perdonaste a ti, ¿sí?, vas a sentir una sanidad maravillosa, por cierto. Empieza a perdonar a tus hermanos. Empieza a perdonar a tus enemigos, a los que te han ofendido. Y ya cuando vayas resolviendo esos temas, ¿sí?, vas a ver cómo empieza tu sanidad a correr en tu cuerpo, en tu alma, en tu espíritu. Y entonces ahí empieza a crecer el Espíritu Santo en ti. Ahí tú empiezas a hacer realmente y a escuchar la voz de Dios. Porque Dios nos ha puesto muchas promesas que debemos conocer para poderlas cumplir. Y ahorita lo vamos a ver. ¿Queda claro? Jesús ya se llevó nuestros pecados, ¿sí? Jesús ya se llevó todas nuestras dolencias, ¿sí? Todas nuestras enfermedades están ahí. Lo debes creer, y para eso, para creer, necesitas saber
estas cosas que te voy a explicar ahorita, pero antes vamos a Lucas 5, 12 y 13. Queda un ejemplo más, después vienen varios más, pero esto. ¿Sucedió qué? ¿Qué sucedió? Que estando él en una de las ciudades, se presentó un hombre lleno de lepra, el cual viendo a Jesús, se postró con él, rostro en tierra, y le rogó diciendo: Señor, si quieres, puedes sanarme. ¿Sí qué? Si quieres. ¿Sí? ¿Qué tenía? Lepra. Ahora ponle cáncer, ponle conjuntivitis, ponle pie de atleta, ponle ¿qué? Esquizofrenia, está muy gruesa, pero también pónsela. Póngale lo que quieran a esa frase, ¿sí? Si quieres, puedes limpiarme. Entonces Jesús extiende su mano, lo toca, ¿sí? ¿Y qué sucede? ¿Sí? Lo toca y le dice: quiero. Jesús quiere tu sanidad, Jesús quiere tu prosperidad, ¿sí? Y ahorita vamos a ver por qué no nos llega si Él quiere, ¿sí? Y al instante la lepra, la depresión, ¿sí? El pie de atleta, ¿la qué? Sí, esquizofrenia, todo fue sanado porque Jesús, ¿qué hizo? Muéstrate, ¿sí? La lepra se fue de Él. En el instante la lepra se fue de Él, y Él le mandó que no le dijese a nadie, sino que fuese y le dijo: muéstrate a los sacerdotes y ofrece por tu purificación según mandó Moisés, ¿sí? Para testimonio para ellos, ¿sí? Quien se le acercaba a Jesús, ¿sí? Lo sanaba. Quien le pedía, lo sanaba. ¿Ustedes creen que este leproso conocía a Jesús? ¿No? ¿No? ¿Por qué no? ¿Por qué entonces llegó con Jesús? ¿No había oído de él? ¿Sí? Se fue con el abarrotero de la esquina y le dijo: yo creo que tú me puedes sanar. Ya había escuchado de él, ya sabía que Jesús podía sanarlo. ¿Y tuvo qué? ¿Qué tuvo? Tuvo fe, hermanos. Primer punto, fe. Hay que tener fe para que Dios pueda actuar en nosotros, ¿sí? Entonces, primer punto, tener fe. Apúntenselo y anótenlo en su corazón. Por favor, hay que tener fe en nuestro corazón, hay que creer en Él para que las cosas se den. Amén. Hebreos 11, 1 y 6. Es muy importante este punto. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, ¿sí? Aquí es en donde muchos de nosotros la regamos. ¿Por qué? ¿Sí? Nos equivocamos. ¿Por qué? Porque no vemos las cosas, ¿sí? No creemos, por lo tanto, de que se vaya a dar. No, es que el Señor no me escucha muy bien, es que el Señor, nos falta fe. No nos mantenemos firmes en la palabra de Dios. La fe es la certeza de lo que se espera y la convicción. Por eso es complicado, es la convicción de lo que no se ve. Si lo viéramos, pues ya está aquí, Padre, ¿no? Ya te lo guardas, ¿sí? O dices, ya estoy sano. Pero no, Él quiere que tengas fe. Y sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Por qué? Porque tienes que tener certeza de que Él es tu Dios, que Él es el Todopoderoso, que Él es el sanador, que Él es el proveedor, que Él lo puede todo. Por eso no necesitamos santos ahí que son hechos por mano del hombre, ¿sí? Esos no ayudan para nada. Sin embargo, el Todopoderoso, si tú te mantienes firme y crees y tienes fe y tienes la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve, Dios lo va a hacer. Amén. Pero es un paso, faltan otros pasos, ¿sí? Para que estemos ciertos de que lo que pidamos se va a dar. Amén. Fíjense que el leproso conocía el poder de Dios. El leproso, un cuate que ya estaba, ¿sí? Fuera, ¿sí? Ya estaba a punto de morir. Él se coló por ahí y se entró y le dijo: si tú quieres, me puedes sanar. Vean la fe, se movió, ¿sí? Los tenían apartados, los tenían
en lugares, ¿por qué? Porque la lepra era muy contagiosa. Amén. Y él fue, tuvo fe, ¿sí? Y viene otro factor muy importante que ya lo comenté, pero quiero reiterarlo. Segundo factor, primero la fe, el segundo, el perdón. Tienes que perdonarte de todo lo que has hecho mal. ¿Por qué? Porque si cargas esos pecados, si cargas esas iniquidades, no puedes entender cómo Jesucristo fue a la cruz por ti. ¿Por qué? Porque no eres capaz de perdonar, no puedes conocer el perdón del ser superior, del hombre que vino para que nosotros no tuviéramos ya que cargar nuestras iniquidades, nuestros pecados. Y si es tu problema, Él no lo puede cargar, Él no se lo puede llevar. Entonces tienes que ser humilde, inclinarte ante Él, ¿sí? Y decirle en oración, que ahí viene el siguiente punto, tienes que saber orar, tienes que decirle: Señor, suelto mis pecados, ¿sí? Me arrepiento. Arrepentirse es que vas caminando siempre por acá, porque vas en tu carne, te arrepientes, ¿sí? Cambias y ya no quieres, ya no deseas hacerlo. Si lo vuelves a hacer, no pasa nada, no te condenes. La condenación es del chamuco. El chamuco te quiere ver condenado para que lo escuches. Él quiere decirte que ni tú ni tu familia van a ser salvos y que va a entrar la enfermedad en tu casa. ¿Sí? ¿Por qué? Pues porque tu abuelo y tu papá y no sé cuántos tienen el azúcar alta y entonces tú también vas a ser diabético. Pues ¿qué? Porque pues así es. ¿Cómo no? Entonces, ¿qué pasa? ¿Paras eso? Paras totalmente. Tu oído deja de estar en el mundo y lo cambias. ¿Para qué? Para que esté, hermanos queridos, para que esté en la palabra de Dios. Amén. Y la palabra de Dios nunca dice yo deseo que tú estés enfermo. Nunca lo dice. Yo deseo que estés sano. ¿Sí? Amén. ¿Vamos bien? ¿Se va entendiendo? Vamos anotando las cosas, ¿sí? Por lo menos en nuestro corazón, ¿sí? Entonces el perdón. Otra cosa que debes hacer es cerrar las puertas que abriste algún día, si es que las abriste, ¿sí? Si es que te fuiste a hacer una limpia, no necesito testimonios, pero si lo hiciste, por favor, cierra las puertas, ¿sí? Si es que adorabas a otros dioses, no importa, no te preocupes, no te condenes, nada más pide perdón, arrepiéntete. Cambia el rumbo, cambia tu rumbo para que renueves tu mente. Tu mente es en donde está, ¿sí? Es el alma. Y ahorita vamos a ver Santiago, pues, creo que no, es 1:17, Santiago 1:17. No era ese. Bueno, pero es muy bueno. ¿Cuál? A 1:6 y 7, entonces la 6. 6 y 7, sí. Pero pide con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. El 7. No pienses pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. ¿Qué está pidiendo ahí el Señor? Que te mantengas firme, ¿sí? ¿Sí? Que tengas fe. Y la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Entonces, ahí está, vean cómo es lo mismo, firmes. Ya lo dije, es muy fácil, llevarlo a cabo es un poquito más complicado, pero poco a poco. Quiero que poco a poco vayas practicando tu fe, poco a poco vayas viendo cómo el Señor va a lograrlo, cómo el Señor va a lograrlo, no tú. En tus fuerzas es muchísimo más complicado. Sí, muchísimo más, pero ríndete a Él, ríndete, ¿sí? Compórtate como un hijo de Dios para que la persona vea el cambio en ti, ¿sí? No le levantes el dedo, ¿sí? No le digas, es que tú, no, el Señor es el que trabaja en la persona, el Señor es el que lo limpia, el Señor es el que va a traer sanidad a nosotros, amén. Y les voy a poner unos ejemplos que se me hacen muy importantes, que quede claro en la palabra de Dios. ¿Sí? Éxodo 15:26. Y dijo el Señor:
si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Jehová nuestro sanador no desea que ninguno de nosotros tengamos ninguna enfermedad, no lo desea. Entonces ya llevamos 2 o 3 aspectos en los cuales podemos evitar que el chamuco se meta en nuestra casa. Ya sabemos que debemos renovar nuestra mente, ya sabemos que debemos arrepentirnos, ya sabemos que no debemos cargar nada. ¿Amén? ¿Estamos claros hasta ahí? Ok. Salmo 32. Jehová Dios mío, a ti clamé y me sanaste. A ti clamo. Entonces clámale a Dios, clámale a Dios, clámale a Dios y Él te va a sanar. Clámale a Dios y Él te va a rejuvenecer. Clámale a Dios y Él te va a quitar cualquier enfermedad que tengas. Nada más ríndete, ríndete. Ya la regué, sí, la regué. Dios no te va a juzgar peor de como te juzga el mundo. No te preocupes, ya. Y si tu papá y tu abuelo y todos ellos tuvieron el azúcar alta, tú di: yo no tengo, yo declaro que no tengo el azúcar alta. ¿Por qué? Porque confío en ti, Señor. Amén. Vamos a Salmo 103, 2 y 3, por favor. Bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades. ¿Y el que qué? Sana todas tus dolencias. ¿Cuántas? ¿Ya saben cómo se dice en hebreo todas? Todas. ¿Ya saben cómo se dice en chino todas? Todas. Y si es todo, ya no queda nada afuera. ¿Estamos de acuerdo? Por lo tanto, todas son todo. Es el todo. Es lo general. No tienes por qué cargar, ya estás sanado. Esto también se escribió en tiempos de David. Amén. Amén. Vamos ahora al Nuevo Testamento, a Mateo 14, 14. Y saliendo Jesús vio una gran multitud. ¿Y qué pasó? Tuvo compasión de ellos y sanó a los que de ellos estaban enfermos. O sea, había una gran multitud. Aquí hay una gran multitud, ¿sí? No estoy comparándome para nada, pero hay una multitud. De aquí hay algunos que están enfermos, levantaron sus manos y Jesús los sanó a todos. A todos, a todos, ¿sí? Jesús te va a dar prosperidad. Jesús te va a estar contigo, hermano. No lo olvides, ¿sí? Sáname, oh Jehová, y seré sano. Sálvame y seré salvo, porque tú eres mi alabanza. Este es otro. Pero vamos a Mateo 15:30. Y se le acercó mucha gente que traía consigo a cojos, ciegos, mudos, mancos y otros muchos enfermos. ¿Cuántos? Muchos, ¿sí? Y los pusieron a los pies de Jesús. ¿Y qué hizo Jesús? Los sanó. Amén. Aquí hay una gran lección. Vamos a Santiago 5:14. Es que es una gran lección. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia. Son los sabios, ¿no? De la iglesia. Son la gente que tiene tiempo. No son los viejitos. O sea que no necesariamente me tienen que buscar a mí, sino pueden buscar a los ancianos de la iglesia, que son los copastores, ¿sí? Amén. Son la gente que sirve y ellos pueden orar por ustedes, ¿sí? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe, ¿qué oración? La de fe, salvará al enfermo y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados.
confesaos vuestras ofensas unos a otros, amén, y orad unos por otros para que seáis sanados. ¿Por qué? Porque la oración eficaz del justo puede mucho. Oración de fe. Ahorita vamos a ver otra oración, ¿sí? Que es, voy a orar por ustedes ahorita y quiero que me digan si esta oración estuvo bien hecha o no. Padre Todopoderoso, pido por los enfermos aquí. Si esa es tu voluntad, Señor, por favor, sánalos, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. ¿Estuvo bien la oración? ¿Por qué? Porque estoy diciendo que si esa es tu voluntad. Dije, si esta es tu voluntad. La voluntad de Dios en la sanación. ¿Cuántos les he leído? ¿Cuál es la voluntad de Dios en la sanación? Que todos estén sanos. Entonces, ¿para qué le pregunto a Dios? ¿Para qué le pregunto a Dios si desea Él que estemos sanos? Ahí, hermanos, estamos dudando de la palabra de Dios. Otro punto para que lo apunten, para que quede claro en su corazón que lo que esté escrito no va a cambiar. No va a cambiar. Dios no cambia. Dios es el mismo Dios ahora, ayer y siempre. Amén. Más bien es ayer, hoy y siempre. Amén. ¿Sí? Entonces no le pongas en duda. ¿Sí? Va otro ejemplo. ¿Sí? Padre, acabo de encontrar, está una señorita orando, acabo de encontrar al hombre de mi vida. ¿Sí? No está, Señor, no está en tu palabra, pero ya lo vi, Señor, y tiene un gran corazón. Yo te pido, Padre, ¿sí? Yo te pido a ti, Padre, una oración de consagración, que hagas tu voluntad, Señor, y que me digas si debo o no casarme con él. ¿Qué dice la palabra? No os unáis en yugo desigual. ¿Para qué le preguntas a Dios si debes o no? Por eso no te llegan sus bendiciones, porque tú lo quieres a tu manera. Y Dios te lo puso ya. Se tomó el Señor, ¿sí? Se tomó muchos años, puso a las gentes adecuadas para que escribieran su palabra, para que nosotros pudiéramos entenderla claramente, para que hagamos su voluntad, que es buena, agradable y perfecta. Entonces, ¿para qué le buscamos? Vamos a ser obedientes, vamos a humillarnos ante Él, decir, Señor, quiero que se haga tu voluntad. Ahora, Jesucristo hizo esta oración, pero vean cómo es distinto. Por eso debemos enfrentarnos y debemos conocer la voluntad de Dios. Sí, Jesucristo hace la oración, está en Lucas 22:42, por favor. Ven ustedes cómo es distinto, pero es muy importante. En el reino de Dios, ¿sí? Hay orden. Nosotros debemos conocer ese orden, ¿sí? Aquí, por ejemplo, si te vas por Toyocan y te quieres meter en sentido contrario porque se te da la gana, pues puede que te encuentres unos 200 carros a las 8 de la mañana, sí, vas a chocar. Igual en el reino de Dios hay orden. Es muy sencillo conocerlo, pero tienes que estudiarlo. Tienes que conocer cuál es la voluntad de Dios y por eso nos los puso. ¿Ya está? ¿No? Lucas 22:42. Esta es la oración de consagración. La que estamos procurando es la oración de fe. ¿Sí? ¿Amén? ¿Sí está? Diciendo, Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. ¿Amén? Entonces, aquí Jesús no estaba dudando de la palabra de Dios. Jesús no dudaba de la palabra de Dios. Lo que Jesús estaba es reafirmando su sujeción a Dios. Estaba diciéndole, Señor, yo sé lo que viene, porque Él sabía perfectamente bien lo que venía. Recuerden que bajó del cielo, ¿sí? Y se hizo hombre. Amén. Él estaba expresando que voluntariamente se estaba sujetando a obedecer la palabra de Dios, ¿sí? No estaba dudando de la palabra de Dios. Entonces, hay oraciones distintas, hay que conocer, debemos saber cómo orar, ¿sí? Debemos expresarle a Dios, ¿sí? Si hemos abierto puertas, si estamos dudando de algo, decirle, Señor,
revélame, revélame en dónde la estoy regando, ¿sí? No empezar a echar culpas, sino que te revele el Señor en dónde la estás regando tú. Puede ser en tu matrimonio, puede ser con tu jefe, puede ser en una relación de trabajo, con clientes, ¿sí? O con algo que está sucediendo y que tú no tienes idea de qué te está pasando. Entonces, ahí sí le puedes pedir: Señor, revélame tu voluntad, revélame porque no la entiendo. Por ejemplo, te cambian de ciudad, ¿sí? Y tienes que buscar una iglesia. Entonces vas y preguntas y te ponen 2 o 3, pero le dices al Señor: yo quiero estar en donde tú quieras que yo esté, Señor. Así nos mandó aquí a esta iglesia el Señor, ¿sí? Y vean la oportunidad que Dios me brinda. Ahora estoy enfrente de ustedes, ¿sí? Y no quiero yo ponerme de ejemplo, sino que Dios sí actúa. Yo tuve cáncer, el Señor me sanó. ¿Qué quieren que haga? Dios sí existe. Por supuesto, hice protocolo que los médicos y todo el mundo, sí, pero yo firme en la palabra de Dios: Señor, aquí estoy, Señor, no, Señor, no quiero que se haga tu voluntad y que te pregunto, sino yo ya sé que tu voluntad es que yo esté sano. Yo sé que tu voluntad es que yo tenga fuerza y poder para poder expresar tu palabra, Señor, para que tú me utilices, Señor. En el nombre de Jesús, utilízame, Padre. Y vean ustedes, gloria a Dios, estoy sano. Entonces, si yo, ¿por qué ustedes no? ¿Por qué? ¿O por qué no tu prima o tu tío o un pariente que esté enfermo? Amén. Debemos, ¿qué es la oración? La oración de fe es una oración que debemos basarla en la palabra de Dios. Entonces, el siguiente punto es hacer la oración adecuada. Amén. Dios se tomó la molestia, como les dije, de escribir su voluntad en la palabra de Dios. ¿Qué debemos hacer? Nada más obedecerla. Debemos nosotros saber qué es lo que Él quiere, ¿sí? Entonces, la fe sin obras es muerta. Entonces vamos a poner en fe, vamos a poner la fe en obra, ¿sí? Les pido que los que vengan juntos se levanten, se pongan juntos y se pongan a orar. Primero uno, ¿sí? Vamos a orar. Si están sanos, gloria a Dios. Les pido que blinden su casa para que no entre ninguna enfermedad. Si te duele algo, tienes alguna dolencia, tienes alguna cosa, ponte a orar, ¿sí? Por esa persona. Hazlo en fe. Yola, vayan los tres. Ven, quita los tres. ¿Sí? Que se pongan a orar con ustedes. Si alguien viene solo, busque a alguien, ¿sí? ¿Sí? Pónganse a orar por lo que ustedes quieran, pero háganlo en fe. Háganlo convencidos y convencidas de que Dios los esté escuchando, ¿sí? No dudando. No quiero que duden. Cierren sus ojos, tranquilícense, ¿sí? Y háganlo con toda fe. Suelten esa fe que Dios les pide que lo hagan. Hugo, el canal.
Amén, amén. Amén, amén. 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 Vamos a esperar un poquito más a que terminen los demás. Amén, amén, amén. Amén. Hermanos, la oración es una súplica, es un ruego, ¿sí? Es una alabanza también. Podemos orar en alabanza. Es comunicación con Dios, con el Altísimo. Comunicación. Exprésale lo que tú sientes, pero también date tiempo a que Él te responda. Muchas veces en nuestros afanes no escuchamos lo que Él desea decirnos. Nos vamos y perdemos esa gran oportunidad de podernos comunicar con el Señor, de poderlo escuchar, de poder saber cuál es su petición, cuál es su respuesta a nuestra petición, perdón, ¿sí? Debes recordar que Él es el Todopoderoso, que todo lo puede. Por eso la estructura del Padre Nuestro es muy importante. Respétala, ¿sí? No estás hablando con Chuchito, no estás hablando, ¿sí?, con Diosito, estás hablando con el Todopoderoso. Estás hablando con el Espíritu Santo que mora en ti, que está dentro de ti. Siéntelo todas las veces que ores. No lo hagas de dientes para afuera, hazlo con tu corazón. Recuérdalo siempre, ¿sí? Pídele, recuérdamelo siempre, ¿sí? Yo deseo, Padre Todopoderoso, que tú me des. Vamos a orar, Señor. Padre, te pido a ti, Señor, ¿sí?, que dejes claramente impregnado, ¿sí?, sellado, ¿sí?, tatuado. Esos tatuajes sí se valen, Señor, no los otros, pero sí te lo pido, Padre. Te pido que les pongas un tatuaje de que deben seguir estos puntos, Señor, ¿sí?, que deben tener fe, que deben tener perdón, que deben cerrar sus puertas espirituales, Señor, ¿sí?, que deben orar y pedir adecuadamente ante el Señor. Deben decirle: Padre, yo deseo servirte, Padre. Yo deseo estar sano. Yo deseo sacar 10 en la escuela. ¿Para qué? Para que no sea para mi gloria, Señor, sino para que la gente vea tu gloria en mí, Señor. Permíteme, Padre, ¿sí?, triunfar. Permíteme, Padre, humillarme ante ti, Señor, humillarme ante mis jefes, pero para tu gloria, Padre, para que tú me bendigas en mi caminar. Me quiero llevar estas bendiciones, no nada más ahorita, Padre. Quiero que duren todos los días de esta semana, Señor. Lo quiero practicar, Señor. ¿Por qué? Porque tengo muchas peticiones que hacerte, Señor, y quiero que todas y cada una de ellas se cumplan en mi corazón. Padre, tú no pichicateas, Padre. Yo tampoco debo pichicatear mis peticiones. Yo quiero, porque yo sé que me las merezco, Padre, si te obedezco, si cierro puertas, si perdono, si quiero que mis hijos triunfen, si quiero que mis parientes triunfen, si no tengo envidias, Padre, y limpio mi alma como tú me la has limpiado, Señor. Lo creo y lo deseo, Señor. Ya no deseo cargar cosas que no me corresponden, Padre. Ya deseo entregártelas a ti, Señor, porque quiero que mi carga sea ligera, para entender por qué Jesucristo sí fue a la cruz, entender por qué Él sí murió, Él se llevó todos mis pecados, todas mis iniquidades. ¿Por qué? Porque lo deseo así, Padre, para poder cumplir tu gran comisión, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, bendigo a todas las familias que están aquí. Bendigo tu santo nombre, Señor, y sano en el nombre de Jesús. Todas las gentes aquí están sanas y se van a mantener firmes para que la sanación sea un regalo de Dios, como es la gracia. Y en el poder de Dios bendigo a todos y cada uno de los que están aquí. Amén y amén, en el nombre de Jesús.